Sean bienvenidos a esta 12ª edición del Congreso Internacional sobre Religión y Espiritualidad en la Sociedad. Mi nombre es Andrés Palma Valenzuela, soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Y el título de mi contribución a este evento es el siguiente: Educación en Valores y Formación de Profesores. Actualidad del pensamiento educativo de Andrés Manjón. La figura de Andrés Manjón debe ser contextualizada en la última década del siglo XIX. Fue un catedrático de Derecho de la Universidad de Granada, a la que llegó en 1880, que pronto se hizo célebre por poner en práctica una serie de iniciativas educativas y pedagógicas al servicio de las clases más desfavorecidas de la ciudad de Granada. La hipótesis desde la que parte nuestro trabajo ha sido formulada a modo de interrogante inicial. ¿Qué actualidad ofrece el pensamiento de Manjón para la formación del profesorado en la educación en valores? Para responder a este interrogante, desarrollaremos tres núcleos de contenido. En primer lugar, un bloque inicial que denominamos punto de partida, en el que estableceremos las principales premisas en las que se sustenta nuestra aportación. El segundo bloque es una ubicación teórica en el campo de la educación en valores, para pasar en tercer lugar a focalizar la cuestión de la educación en valores en el pensamiento educativo de don Andrés Manjón. Como punto de partida establecemos dos fechas, 1889 y 1905. En el primer año ven la luz las primeras escuelas que Manjón crea en Granada, concretamente en el barrio del Albaicín. Y en 1905 el Centro de Magisterio, con el que quiere dotar a sus escuelas para proveerse de maestros adecuados al proyecto que él define. Estas escuelas, que han sido definidas como las precursoras de la enseñanza activa en España, como escuelas al aire libre, escuelas a la naturaleza, escuelas como espacios de renovación pedagógica y didáctica, escuelas donde se enseña deleitando, fueron una iniciativa bastante innovadora en la España del momento. Aquí tenemos dos imágenes, la de la izquierda, una instantánea de cómo se desarrollaban procedimientos y estrategias para la enseñanza de la lengua materna, de la lectoescritura, utilizando el recurso didáctico de los baberos, y a la derecha una clase de geografía en la que, junto a un mapa en relieve inundable, se da una clase de geografía en plena naturaleza. En 1905, consciente Manjón de que este tipo de enseñanza, este tipo de dinámicas deben de desarrollarlas profesores con un perfil distinto al de aquellos que provenían de los centros oficiales, las antiguas escuelas normales, crea su propio centro de formación de maestros. Y aquí tenemos una imagen de las primeras promociones de estudiantes que se prepararon desde 1905 en este edificio del Seminario de Maestros, situado en la Cuesta del Chapiz de Granada. Este centro ha sido definido por los expertos como una realidad diferente, como la consecuencia de la evolución de un proyecto o incluso como la solución para un problema. A una escuela nueva corresponden unos maestros nuevos, un perfil de maestro educador, porque esta es la expresión que usa Manjón, maestro educador, que enseña educando y educa enseñando. Este juego de palabras, más allá de esto, de juego de palabras, es todo un programa didáctico y educativo de gran contenido. Junto a la estructura propia de un centro educativo, Manjón también desarrolla todo un proceso de creación de materiales literarios. Concretamente, uno de ellos lo vamos a utilizar como elemento referencial fundamental en esta experiencia, el maestro mirando hacia adentro, que vio la luz en 1915. Una síntesis del mismo que se publicó en 1916 y una segunda parte del maestro mirando hacia adentro, titulada El maestro mirando hacia afuera, que vio la luz en 1923, incluso una parte de ella de forma póstuma. Esta es la primera edición del libro que hemos tomado como referencia y fue editada
como ya he indicado, en 1915. Al año siguiente realizó una síntesis con fines didácticos del contenido de esta obra que a muchos les pareció demasiado extenso. Esbozado el perfil de la figura de Andrés Manjón, el segundo núcleo de contenido que exponemos es una reflexión para ubicarnos en la cuestión de la educación en valores. Para ello, proponemos una precisión conceptual del término de valor y del término de virtud. Entendemos por valor aquella cualidad deseable por su bondad que la inteligencia acepta como necesaria para vivir, que se dirige al crecimiento personal y se basa en certezas teóricas y deseos afectivos. Por su parte, entendemos por virtud toda acción que lleva a practicar el bien y a generar disposiciones como manera de practicar, de llevar a la praxis los valores, y como fuerza que impulsa a hacer lo que se debe. Pero hablar de educación en valores supone también considerar algunas cuestiones previas. La primera de ellas es el hecho de que la educación en valores siempre se sitúa en el marco de las actitudes. La segunda realidad que tenemos que tener en cuenta es que la cuestión de la educación en valores, al menos en nuestra área de conocimiento, la didáctica de las ciencias sociales, ha tenido un desarrollo escaso y deficitario, y en muchas ocasiones sesgado por cuestiones ideológicas y políticas. Pues bien, en este contexto nos hemos encontrado con diversos retos a los que hemos propuesto responder formulando 4 respuestas. La primera es la necesidad o la apuesta por abrir vías de investigación docente. La segunda, la necesidad de reformular el modelo formativo hoy vigente en los centros de la formación inicial del profesorado. La tercera es plantear la necesidad de superar prejuicios, tantos prejuicios existentes en torno al concepto de valores y virtudes. Y por fin, mejorar el conocimiento de la educación en valores por parte de nuestro alumnado, como realidad bastante desconocida por una parte significativa de nuestros estudiantes. La propuesta que hemos realizado a partir de textos extractados de estas obras de Manjón tiene una serie de claves que también es importante que queden claras en nuestra exposición. Hemos realizado una serie de ensayos desde 2015 en los que, mediante actividades de aprendizaje, estrategias y distintas dinámicas, hemos utilizado estos textos de Manjón. La utilización de estos textos en las diversas experiencias ha alumbrado los siguientes resultados. Existen muchos nexos de conexión entre los valores y las virtudes. Los valores y las virtudes son realidades complementarias. Pues bien, estos nexos y esta complementariedad se convierten en un centro de interés que contribuye a la mejora de la educación integral. El tercer bloque de contenido nos lleva a centrar la cuestión de la educación en valores en el pensamiento de Manjón, a partir de un libro concreto, El maestro mirando hacia adentro. Publicado en 1915, como ya hemos avanzado, tuvo gran éxito en su momento y una gran repercusión en ambientes educativos. Al año siguiente, para hacerlo más operativo y más utilizable desde el punto de vista didáctico, Manjón hace una síntesis del mismo que titula El maestro ideal. Esta obra, o bien en su versión amplia o en su versión sintética, conoció varias ediciones. Tenemos que esperar hasta 1982, porque es este año cuando don José Montero Vives, quizá el mejor conocedor de la obra de Manjón, realiza una relectura y actualización del contenido de este libro como material para los alumnos de magisterio con los que él trabajaba, que titula así, El maestro educador según Andrés Manjón. Pues bien, esta obra, en sus distintas modalidades, constituye, desde nuestro punto de vista, un esbozo trazado por Manjón del perfil que, a su juicio, debe tener el maestro educador que trabaje en sus escuelas. Es más, viene a ser esta obra como el paradigma de la identidad y de la función profesional de los maestros del Ave María. Por tanto, entre la obra de
1915 y la última actualización de 1982, este es el nexo de unión. Un perfil, un proyecto, un paradigma de maestro ideal. La propuesta que hemos realizado a partir de los textos extractados de este libro puede ser definida en nuestro juicio como un instrumento muy adecuado para la formación de docentes. Docentes que, en expresión de Manjón, glosando la clásica frase de Quintiliano, deben ser vir bonus docendi peritus, o, en una expresión más castiza, hombres y mujeres cabales. Este libro se convierte en instrumento para la formación de maestros y de maestras en tanto en cuanto se centra en el cultivo de las virtudes cardinales y teologales. En nuestra experiencia, por razones didácticas y de oportunidad, nos hemos centrado solo en las virtudes cardinales, pero no nos cabe la menor duda de que futuras experiencias con las virtudes teologales también pueden demostrar que esta categoría de virtudes constituyen también un activo muy interesante para mejorar la educación en valores. En cualquier caso, la innovación que presentamos en esta propuesta es la posibilidad de conectar valores como formulación teórica con virtudes como concreción actitudinal práctica. Hemos trabajado los siguientes valores: igualdad, respeto, resiliencia, diálogo, tolerancia, solidaridad, que han hallado una perfecta correspondencia con las virtudes que plantea Manjón en su libro: justicia, prudencia, fortaleza, templanza, memoranza y voluntariado, aunque estas últimas las denomina de otra manera. Junto a este conjunto de valores y virtudes, también tiene una especial relevancia en el pensamiento de Manjón en este libro el concepto de ejemplaridad del docente. ¿Qué es la ejemplaridad? Pues la confluencia del valor, el deber y la virtud. Estamos hablando de lo mismo. Entendiendo por valor la dimensión objetiva de la moralidad, por deber la respuesta subjetiva al valor y por virtud la asunción personal de actitudes y de hábitos, constituyendo todo ello una fuerza capaz de dinamizar la vocación personal y profesional del docente en formación y del docente en activo. La ejemplaridad siempre camina hacia una meta en la que Manjón afirma que educar es instruir y mucho más. Educar es enseñar a pensar, a querer, a sentir y a vivir. Y todo ello planteado desde una certeza. Cualquier propuesta de educación en valores siempre será incompleta si no posibilita el paso del discurso conceptual de los valores al ethos individual y social de las virtudes. Han sido muchas las experiencias desarrolladas, han sido 4 años de trabajo. Los resultados nos han llevado, a obtener algunas conclusiones que proponemos como manera de abrir horizontes, como manera de trazar líneas de trabajo futuro. La primera conclusión nos lleva a afirmar que la obra El maestro mirando hacia adentro puede ser definida como un recurso muy actual para la formación en valores del profesorado. Y en tal sentido ya podemos avanzar una respuesta positiva al interrogante inicial formulado. En segundo lugar, hemos llegado a la conclusión de que debe evitarse la habitual confusión entre valor y virtud. Una confusión que viene por convertir ambos términos en sinónimos o por disociarlos o enfrentarlos. Son complementarios. En tercer lugar, hemos concluido que la conexión entre valores y virtudes que se recoge en los textos de Manjón ayuda sin duda alguna a desarrollar procesos de educación en valores. Y en tal sentido hemos comprobado que es posible generar dinámica de desarrollo de una personalidad integral y equilibrada mediante el cultivo de estos valores que se han concretado en las virtudes de la templanza, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la memoranza y el servicio a los demás. La cuarta conclusión a la que hemos llegado es esta: los procesos de educación en valores desarrollados a partir de los textos manjonianos han ayudado a los alumnos participantes en la experiencia a redescubrir la necesidad de cultivar con más y mejor atención
la ejemplaridad personal y profesional mediante la mejora de actitudes y predisposiciones individuales y personales concretas. Por fin, la última conclusión nos lleva a sostener que las actividades de educación en valores desarrolladas a partir de estos textos de Manjón muestran sin ningún género de dudas cómo las virtudes actúan como fuerzas capaces de incentivar la vocación del docente, al mismo tiempo que son sinergias, son fuerzas que crean procesos de excelencia en la formación del carácter y en la construcción de la armonía y plenitud personal de los educandos. O sea, son instrumentos para traducir los valores como discurso teórico a la vida personal y a la conformación de las identidades. Una identidad del educador que, desde el pensamiento de Manjón, siempre va a quedar vinculada a su capacidad para enseñar a pensar, querer, sentir y vivir desde la seguridad de que, en expresión de Manjón, el maestro sin amor probado no es maestro ni debe ser titulado, porque maestro que no sepa amar no sabrá educar. Y hasta aquí las principales conclusiones obtenidas a partir de las experiencias que nos han llevado a constatar cómo los textos del maestro mirando hacia adentro y de su síntesis, el maestro ideal, constituyen una oportunidad para mejorar la educación en valores de los maestros en formación y de los maestros en ejercicio. Muchas gracias por su atención.